Así que bueno, este es un tema que durante el fin de semana el presidente Alberto Fernández va a tener que solucionar. Bueno, vamos a ver cómo es la foto de la Argentina y la foto política también, ¿no? De cómo estamos saliendo de esta tercera fase de cuarentena. Inmediatamente entramos a la cuarta, bastante más, por lo que uno presume de lo que será el anuncio, bastante más aflojada, ¿no? Para eso vamos a hablar con quien sabe y se dedica a estas cosas, como es el consultor y sociólogo Enrique Zuleta Puceiro. ¿Qué tal, Enrique? Buena mañana, ¿cómo le va? Encantado, ¿cómo están todos? Bien, bien. Bueno, ¿cómo es esa foto de la Argentina de estas horas saliendo de una cuarentena, ya que es cincuentena, e ingresando a una cuarta fase, pero no sé si por decisión del gobierno o por presión de la gente, aparentemente un tanto más aflojada? Bueno, la impresión que uno tiene es que no está ocurriendo en este momento en la Argentina algo muy diferente de lo que están ocurriendo en casi todos los países del mundo. Hace ya 15 días, vamos a decir, la potencia de la idea de la cuarentena que primó en muchos países, la Argentina muy especialmente, y muchos otros, pero no en todos, ¿no es cierto?, los países europeos. En realidad una cuarentena de este tipo ninguno la ensayó, aunque hubo elementos de autocuarentena muy importantes en las grandes ciudades. Pero yo creo que este esquema tuvo un ciclo que fue de alguna manera independiente del ciclo del virus. Porque el virus no sabemos muy bien y es muy difícil saberlo porque son todas cuestiones en las cuales los infectólogos están todavía aprendiendo todos los días. Uh-huh. Pero el virus tiene un ciclo que es el propio de estos procesos de epidémicos mundiales, no es el primero, pero lo que yo veo es que el otro ciclo, que es el ciclo de las expectativas, necesidades de la gente en un proceso que ya venía mal barajado y mal enfocado. Piense usted la crisis del petróleo, es una de ellas. En realidad la crisis del petróleo era un epifenómeno de otras crisis profundas del sistema financiero parecida a la del 2008. Y entonces todo eso se juntó y se potenció. Una crisis de la oferta y una crisis de la demanda juntas, ¿no es cierto? Y le tocó además los peores gobiernos de la Tierra en los 5 países donde ha muerto el 90% de la gente. Porque es el peor gobierno que se recuerde en la historia de Italia o de Estados Unidos o de Brasil o de México. Hay una correlación fuertísima entre la baja calidad institucional, me estoy refiriendo, de los gobiernos, el nivel de personalización de los liderazgos y el modo como se ha batido sobre ellos la epidemia. Porque el líder, el que fuera, no estoy hablando de Alberto Fernández necesariamente, por supuesto, que es muy distinto, el líder se rodea de infectólogos, los infectólogos le proveen un método de lucha contra las epidemias que tenemos referencia, se aplicaba ya en el siglo V antes de Cristo, ¿no es cierto?, y que tuvo su epicentro, sobre todo en el año 1000, en las grandes, y la pretendemos aplicar con toda la parafernalia estadística del MIT y de Johns Hopkins y del King's College a ciudades que algunas de ellas, por ejemplo el caso de las villas brasileñas o argentinas, ¿no es cierto?, viven en condiciones de ser siervos de la gleba. Entonces, si hay 40.000 personas en una villa y le aplicamos los métodos de la cuarentena propio de este enfoque de los infectólogos, se van a contagiar las 40.000 personas. La cuarentena evidentemente sirve para otro tipo de ciudades. De hecho, cuando se la ha aplicado a Milán o a Madrid o a Nueva York ha fracasado estruendosamente porque no funcionó ni eso y además paralizó la economía. Entonces, hay esa onda en la cual la sociedad dice, caramba, ya sabemos que todo depende de que yo no me infecte y que no infecte a mi familia y a mis amigos y a mis empleados y a mis jefes, etcétera. ¿Por qué no ensayamos cómo se hace eso en vez de este fenómeno? Porque claro, hay ciudades que dan ejemplos, por ejemplo. Bueno, ¿por qué en vez de llamar al médico del MIT
no llamamos al alcalde de Asunción del Paraguay, donde no hay infectados? ¿O por qué en vez de llamar a el experto de Milán, no llamamos a Gilles Guinfrán, que tiene también el mejor récord provincial, o a Gerardo Zamora? ¿Qué han hecho esas personas para que allí las cosas funcionan? ¿Es que no hay progreso en Formosa? A ver, ¿Que no hay hacinamiento? ¿Qué quiere decir? Tenemos un déficit de política, de líderes, de autoridad, de información, de procesos, de procedimientos, de principios, de reglas, de instituciones. Ese es el problema. A ver, sí, a ver si comprendí debidamente. La cuarentena no sirve tanto en la gran metrópoli. No ha servido. Claro. No quiero pontificar, yo no soy un especialista en estas cosas, pero me doy cuenta que cosas han servido y que cosas no han servido. Correcto. ¿Por qué le fue tan mal, dice yo, por qué le fue tan bien a Lisboa y tan mal a Madrid? Bien. Es decir, hay que mirar esos factores. Hay muy poca perspicacia y sobre todo gobierna gente muy poco preparada para gobernar. En este momento el gobierno, por ejemplo, Boris Johnson, y ese es un gobernante, vamos a ver, catastrófico. Es el hombre que produjo el Brexit. Uno de los mayores daños a la idea de cooperación y de comunidad internacional que haya sufrido en tiempos la humanidad. Ese es un tipo que no puede gobernar nada, menos una pandemia. Ahora, el caso de Trump. El caso de Trump es lo mismo. El capricho de Trump, el decisionismo permanente. Trump te mete un Twitter y, por ejemplo, te sube los aranceles y protege de los chinos. Y Jinping, con otro Twitter, 3 horas después, le devalúa el yen y le empata. ¿Te das cuenta? Esa forma de trabajar que tienen algunos jefes de Estado y algunos sistemas políticos se ha infectado la política, le ha quitado institucionalidad, le ha quitado participación, le ha quitado consulta, le ha quitado control, le ha quitado transparencia, y me parece que eso ha potenciado los efectos de todo esto y ha impedido que realmente la sociedad se defienda. Estamos todos metidos en la habitación, algo bueno, obedeciendo a nuestras mujeres, que cosa que siempre es bueno. Llevamos 50 días obedeciendo, al final vamos a salir mejores que cuando entramos, ciertamente. Pero ahora no más allá de esto, la verdad es que la gente tiene reflejos, lee las cosas, entonces ahora exige. Mirá, el lunes que viene, las grandes empresas, las que están acá en la zona donde yo vivo, en Catalina, Recoleta, todo esto por acá, van a estar trabajando. Están activando los protocolos, las oficinas se van a volver a llenar de gente, diga lo que diga los infectólogos y el gobierno y lo que fuera. Se acabó. Bueno, ese es el punto, ¿no? Llegamos a donde teníamos que llegar y no podemos ir más allá. No, pero yo prefiero que mueran 1000 empresas y no un solo ciudadano más. No, basta. Ahora, entonces ese basta está en Madrid, está en Milán, está en Boston, está en Nueva York, en todos lados hoy, empezó hace 15 días y no lo para nadie. Bueno, y la pregunta sería entonces, esto de aflojar esta cincuentena que llevamos, ¿es de motus propio, decisión propia del gobierno, o porque las encuestas, el sondeo que se hizo sobre la gente le doblaron el brazo? No son las encuestas. Es la evidencia, y se lo han notificado todos los empresarios y los trabajadores y los intendentes, es la evidencia de que ese ciclo donde tuvo la iniciativa y se le entregó una suma del poder público, ha terminado. Y en 50 días te dimos que hicieras lo que pudiste. Llegaste hasta acá. Perfecto. Premio mundial de la baja de muertos. Te vamos a dar una medalla y a lo mejor en la ONU te dan un premio Nobel, no sé, cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? Eso es una parte de la vida. Ahora viene la otra parte porque esperamos demasiado y nos tememos que para cientos de miles de empresas, que quiere decir millones de puestos de trabajo, sea demasiado tarde. Ahora ese hasta aquí llegamos, ¿no? Ese cheque en blanco inicial, pero que ahora ya está lleno, puede incidir, digamos, pero lleno porque se gastó, pero por supuesto. Gastó, pero digo, gastó, puede... no porque ahora tengo el capricho
me cansé y vuelvo frívolamente a jugar al golf. No, Coincido. no es eso, ¿eh? Coincido, se tiró más de la cuerda de lo debido, pero digo, ese hasta aquí llegamos de la gente, socialmente hablando, y Sí. mezclándolo con la política. ¿Puede continuar, por ejemplo, en esta etapa que es ver cómo reconstruimos la economía? Bueno, la economía se destruye en función de muchos factores, pero hay un factor clave. El día 16 creo que fue el 16, no tengo una noción exacta del día, el primer día antes de que salgan los 3 decretos, los bancos cortaron el clearing. El Banco Central les dejó cortar el clearing. Ese lunes, que fue el primer lunes de cuando empezaban ya la cuarentena en las escuelas, ese día el Banco Central les permitió a los bancos cortar el clearing bancario. Ahí se inició una ruptura de la cadena de pagos que probablemente, como en el 2001, tardemos 3 o 4 años en restablecer. Probablemente. ¿Eso por qué fue? ¿3 o 4 años? Bueno, los fallos de la Corte estableciendo cuántos pesos era un dólar tardaron más de 3 años. El fallo Massa y los fallos... Así fue, sí. Fue así, ¿no? ¿Cuántos pesos era un dólar? Eso lo estableció la Corte ya en la época del CETI, 3,5 años después. Porque ahora vienen los juicios. Por ejemplo, el lunes volverán las empresas. Ahí los obreros, los trabajadores de servicios le pedirán al patrón, bueno, págueme el bono del año pasado. El que quedamos, bueno, no, pero eso quedó porque la pandemia, págueme el bono del año pasado y actualíceme por inflación este sueldo. No, mire, no puedo, negociemos, pumba, autodespido. Entonces, no el despido, autodespido. Ese autodespido, probablemente la acción se active dentro de 2 años, antes de que prescriba la acción. Y después el juicio durará 3 años, o sea que los efectos los vamos a tener dentro de 5 años. En este momento, las cámaras laborales están resolviendo los casos del 2011. Para que se dé usted una idea, el tema de la justicia laboral, por ejemplo. Sí, sí. Eso va a ocurrir, porque no ha cambiado, al contrario. Hay 2 decretos, que son 2 decretos que no pasaron desapercibidos. Uno fue muy importante y ha sido que impida que participen las empresas en este esfuerzo, prácticamente. Nadie le va a dar empleo a nadie, que es la prohibición de despidos y eliminación de la causal fuerza mayor. Nadie podrá alegar la causal fuerza mayor. Y una empresa que tiene prohibido trabajar porque no está en las excepciones tiene una fuerza mayor. Por supuesto. Entonces, eso es obvio. Bueno, hay una ley, hay un decreto de urgencia que aprobó, sin decir una palabra, la oposición en la sesión de ratificación de los DNU, que establece la prohibición de la alegación de la causal de fuerza mayor. Es un logro de los abogados laboralistas hoy en el gobierno, pero ese es un tema que asegura que más empleo no va a haber. ¿Quién va a nombrar a alguien si no puede alegar la fuerza mayor? Por supuesto. Ahora, fuerza mayor legal, no es una fuerza mayor de que llovió, que una epidemia, ni que una... No, la ley dice que no se puede alegar esa causal. Esta realidad, pero digo, esta realidad que usted bien está relatando, ¿usted cree que ya está siendo percibida por la opinión pública? No importa la opinión pública, importa los que dan trabajo, los que ponen en marcha las empresas. Me refiero mirando el sostén político del gobierno, ¿no? El acompañamiento social. El sostén político va a ser como el de Macri, va a durar con un 70% hasta el mismo momento que desaparezca. Macri tuvo 3 años con 70% de apoyo. Hasta el mismo momento que apareció una alternativa sustitutiva. Mientras que no aparezca una alternativa sustitutiva, va a tener 70%. Buen día. A lo mejor le basta para ganar la elección intermedia, a lo mejor. Pero, y si no aparece nada, para una reelección. Y si no aparece nada, para 4 periodos. Buen día, Enrique, ¿cómo le va? Soy Analía. Buen día. Justamente le quería preguntar, Alberto Fernández, ¿va a estar cómodo gestionando, gobernando después de la cuarentena? Bueno, seguramente tendrá que hacerse cargo de muchos problemas que la cuarentena lo eximió. Hoy en la agenda argentina tiene una docena de problemas gravísimos
y todo esto fueron disculpados o puestos a un costado porque el asunto era la lucha por la vida. De la misma manera que en la primera parte de su mandato, los 3 primeros meses, el tema era la deuda, pero ahora ni la deuda puede tapar los problemas gravísimos. El más importante de todos es el que acabo de referirme, es el del empleo. Sí, hay hambre porque hay pobreza, y hay pobreza porque no hay trabajo, y no hay trabajo porque hay cosas como las que yo le refiero. Y si no se genera un shock de expectativas que permita a la gente buscar desesperadamente contratar gente y poner en marcha emprendimientos y generar un mercado donde necesitamos urgente tener trabajadores porque no damos abasto, ahora eso solo lo puede producir cuando tomar un trabajador no sea un riesgo terminal para la pobre pyme, o con esos créditos del 24%, ¿quién los va a tomar? Claro. Nadie los puede tomar. La verdad de las cosas es que los bancos no se las van a dar porque los bancos tampoco, como vivieron en el 2001, van a afectar sus carteras con créditos incobrables. Porque si no lo pueden cobrar, eso los va a los bancos que asuman esa cosa, los va a complicar siempre, y los banqueros se van a defender porque vivieron en el 2001. Claro. Ahora, desde el punto de vista interno, político, digo, Alberto, ¿está cómodo? ¿Puede quedarse tranquilo? Ya no, porque termina la pandemia. Termina no el virus, pero sí el estado de excepción. Al terminar el estado de excepción hay que hacerse cargo de 20 problemas. El gobierno reveló que tiene muchas falencias. Tal vez la única posibilidad que tiene Alberto Fernández es la que tuvo en el 2003, de hacer un gobierno fuertemente transversal, con presencia de especialistas y de gente de distintas extracciones, y sin lugar a dudas representativo de todo el arco político. Eso hizo Kirchner en el 2003, no Cristina Kirchner, pero sí Kirchner. Es decir, eso lo hizo Alberto Fernández, ahí se mueve cómodo. Tendría que hacerse un poco Néstor. Sí, en este momento el gabinete de Fernández es un gabinete porteño, básicamente, de un sector del peronismo. No hay nadie que no sea del peronismo porteño. Entonces, eso es una complicación, sobre todo porque el país es diverso. Y no hay gobernadores. Y le ha ido muy bien al país en general. Fíjese, compare las cifras de infectados, de fallecidos, de capital Gran Buenos Aires versus el resto del país. El resto del país, la performance ha sido excelente. ¿Te acuerdas cuando decíamos que en el 2019 todas las provincias menos Buenos Aires y la capital federal lograron el superávit primario y asombraron al Fondo Monetario, al mundo? Pero no era que las provincias eran un peso muerto. Bueno, eso que pasó en materia financiera acaba de pasar en materia sanitaria. Muy bien. Las provincias todas, con la excepción de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, han dado una manifestación, una muestra de desempeño exitoso notable. Y eso le permite a la Argentina mantener las cifras que mantiene. No es Buenos Aires, no es la Villa 31, no es la provincia de Buenos Aires la que ha logrado este éxito. Es todo el resto de las 23 provincias. Por último, Alberto Fernández tiene mucho por delante en la medida que no surja un liderazgo fuerte en la oposición, ¿no? Esto es un poco lo que usted nos comentaba. Sí, pero tendría que surgir con algo que decir, algo que hacer. Correcto. La verdad que no es solo que aparezca alguien, una persona atractiva, tiene que aparecer un proyecto, y la persona es lo de menos, más que evidentemente es una figura minúscula políticamente hablando, pero él logró representar o corporizar un proyecto de alternativa. ¿Hay algo a la vista en ese sentido? No, en este momento la oposición está todavía digiriendo lo que le ha pasado. Gran parte de la gente que está en la oposición no entiende que la que ganó las elecciones fue Cristina Fernández de Kirchner. Cree que esto ha sido una especie de error de los votantes, una cosa así. Persisten en peleas, divisiones, y sobre todo dejan la voz a figuras que, por haber participado en otro gobierno, es muy difícil que tengan algún predicamento social, ¿no? Macri ya fue, ¿no? Bueno, Macri nunca fue. Lo que pasa es que él logró estar al frente de una coalición que unía ni más ni menos que la fuerza extraordinaria a nivel nacional del radicalismo, sin líderes, sin proyectos, sin voluntad, con una élite exitosa en la gestión de la política municipal de la capital.
eso bastaba para un gobierno muy agotado como era el gobierno del kirchnerismo, porque era muy agotado, no se podía, de alguna manera ya había agotado, como dije yo, el crédito que tuvo y había una presión para cambiar de alternativa. Y así todo fue una elección muy ajustada, la de Macri, muy ajustada. Estamos escuchando a Enrique Zuleta. A mí me parece Useiro. que en este momento lo que tenemos que mirar las cosas con cierta perspectiva, una sociedad muy rica, muy fuerte, aquí hubo una guerra, acá no se destruyó ningún recurso, acá no ha habido ningún proceso que deteriore la capacidad de la Argentina. Me parece que eso basta que se establezcan reglas de juego relativamente razonables, aceptables, participadas, conocidas, transparentes, para que esto se ponga en marcha. Es decir, falta un plan y un líder que lo lleve adelante. Sí, pero el plan se lo puede escribir cualquier economista en su despacho. Eso el problema no es el plan, sino el proyecto, que es algo mucho más. Un proyecto supone un plan, pero hay más cosas. Tiene que haber equipos, tiene que haber gente, tiene que haber un método de decisiones, tiene que haber principios y reglas para operar, tiene que haber respeto a las instituciones, tiene que haber participación de todos los sectores, tiene que haber escucha a las demandas sociales. El plan no basta, usted con el plan solo, si esto que le digo, no puede avanzar. Muy bien, Enrique, ha sido un gusto escucharlo nuevamente, le enviamos un saludo. Gracias. Hasta cualquier momento.